padre y madre te dejara, yo con todo esto los recogeré. Yo con todo eso los voy a tomar. Y hablamos acerca de muchas veces del problema de la silla vacía, que hay una silla vacía en nuestras vidas. Y esa silla vacía, es decir, la ausencia de un padre, ya sea que física, emocional o espiritualmente, afecta cómo desarrollamos y nuestra visión acerca de la crianza de los hijos. Ahora, yo tuve mi silla vacía. Yo también tengo mi silla vacía y he sido he sido tratado de ser honesto para contarles de mi silla que he tenido, especialmente cómo yo la percibí. Y eso me costó trabajo para entender el matrimonio. De hecho, antes yo de venir a Cristo, yo no creía en el matrimonio. Yo no quería casarme. Yo quería irme a vivir con una muchacha por ahí y ya se acabó. Ni matrimonio, ni unión libre, nomás unión libre. Y cuando ya me aburriera de ella, me iba. Esa era mi idea. Y ese era mi concepto, porque yo no creía en el matrimonio. Lo veía a mi alrededor y eso era horrible. Mis amigos, mis conocidos, familiares, aún en mi propia casa, crecí en un hogar disfuncional, en un hogar donde había pleitos y gritos y enojos y cosas de este tipo, y era muy feo estar en ese hogar y uno no quería estar en ese ambiente, en un ambiente tan pesado. No quieres estar ahí. Uno como hijo no quiere estar en una casa donde hay gritos. Muchas veces cuando llegas a cierta edad, y usted le pasó que llegó a cierta edad y buscó la manera de salirse rápido de la casa, porque cuando podía hacerlo, yo no quiero estar en una familia donde hay pleitos, aquí no hay paz, y buscó cómo hacerlo. Desafortunadamente lo que terminó pasando es que salimos de un hogar con conflictos y entramos a una casa peor. Muchas veces sucede eso. Dije, esto no es lo que tenía planeado, pero así sucede. Eso cuando me entregué a Cristo y vi el ejemplo de varios cristianos, y me llamó tanto la atención el ambiente que había en la casa, y yo lo quise, y yo me pregunté cómo se hace esto. Y así que me puse a investigar. Era soltero todavía, no conocía a mi esposa, a Irma, todavía no nos conocíamos, y yo me puse a investigar cómo es que funciona el matrimonio. Me faltaba todavía varios años para poderme casar, casi como unos 8 años, 6 años para que esto sucediera. Y cuando la conocí a ella, me enamoré mucho y dije, esta es la mujer para mí. Y dije, ahora sí va a trabajar bien la cosa, porque esta chica tan chula, tan tranquila, tan linda, no hombre, qué problemas va a haber en la casa. Todo va a ser color de rosa, todo va a ser muy lindo. Pero decidimos hacer una cosa. Antes de casarnos decidimos, por el consejo de nuestros pastores, nos dijeron: tomen consejería prematrimonial y denme tiempo. Cuando decidan casarse, denme un año para que yo los prepare para casarse. Lo mismo les digo yo ahora a ustedes. Si se piensan casar un día de soltero, denme un año, denme un año por lo menos. No vayan a decidir casarse dentro de una semana. Amén. Y nos dieron ese. Y uno de los momentos, mi consejero habló conmigo y me dijo: Israel, ¿qué piensas del matrimonio de tu padre, de tu familia? Dije, yo lo detesto, no me gusta, no lo quiero, no quiero tener ese matrimonio en mi hogar. Y el consejero me dijo: qué lástima, porque ese es exactamente el mismo matrimonio que vas a tener. Vas a hacer lo mismo que hizo tu papá, vas a vivir lo mismo que vivió en tu casa. Ahora quiero que entienda esto, porque muchas veces se da la imagen de que nosotros venimos de un trasfondo perfecto, que todo es perfecto y que no tenemos errores. Quítense esa idea. Tuvimos tanto dolor en nuestras vidas como ustedes. Mi esposa también, desafortunadamente en su hogar hubo un divorcio. Ella creció con la ausencia de su padre. También venimos con una situación así. Y entonces nos casamos. Cuando el consejero me dijo eso, me dijo: Israel, al menos de que te esfuerces en ser intencional, y quiero que apunte esa palabra, intencional, porque de eso vamos a hablar mucho hoy, en hacer las cosas diferente, vas a repetir las mismas cosas. Tienes que hacer un esfuerzo, tienes que agarrarte fuerte del Señor y tienes que tener una visión diferente de tu hogar, número uno. Y número dos, tienes que ser muy intencional en vivir la visión que Dios te dé sobre tu hogar. Si no, de otra manera vas a repetir la misma historia.
Y a partir de ese momento dije, Señor, yo sí quiero tener un hogar diferente. Yo quiero tener que mis hijos experimenten un ambiente diferente, que la crianza en mi hogar sea diferente. Y me determiné de hacerlo. Yo sabía que sí, era muy fácil, me podía enojar, podía hacer muchas cosas que fueran a traer mi hogar. Y decidí hacer las cosas de una manera indiferente. Ahora, Salmo 127:1 dice así: si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles. Si el Señor no cuida la ciudad, en vano guardian los vigilantes. Dice así el Salmo 127. Si el Señor no edifica la casa, el Señor no edifica la casa. Y algo muy interesante de la palabra edificar en el hebreo es que es una composición de dos palabras que tiene que ver con casa e hijo. Eso es lo que significa esa forma de decir: si el Señor no edifica la familia, si el Señor no está dentro del hogar, va a ser en vano, va a ser en vano. Y eso significa, la palabra vano significa como un soplo, como un viento, como un humo, como el humo que ahorita estaba aquí y ya no está. ¿Se acuerdan? Si ustedes se fijaron, ya no está aquí. Así va a ser. Si tú no edificas bien tu casa, va a ser como un humo, va a ser como una nada. Vas a dedicar esfuerzo, tiempo, energía, lágrimas, dinero, y luego de repente te vas a dar cuenta de que no tienes nada. Y eso va a darte cuenta con el paso del tiempo. Los años van viniendo y entonces vas viendo el resultado de tu trabajo. Vas viendo el resultado de cómo edificaste tu casa. Hay unidad dentro del hogar, hay paz dentro del hogar. Los hijos tienen propósito, tienen dirección, están trabajando bien. Y muchas veces hemos trabajado por años, pero como no hemos tenido intencionales, ni hemos tenido una buena visión de cómo debe de ser el hogar, entonces solamente al final lo que tenemos es humo. Es humo. No tenemos un hogar fuerte, tenemos un hogar débil. Y por eso el día de hoy quiero tomar un tiempito con mucha gracia y mucha misericordia para cada uno de nosotros, porque algunos de nosotros que ya nos duele escuchar esto, porque vemos situaciones en nuestro hogar, vemos que nuestros hijos no están en la dirección que deberían de ir, vemos situaciones que no están bien. Hay siempre gracia y hay siempre la posibilidad de que Dios trabaje sobre nuestras vidas y restaure todos nuestros años y todo lo que perdimos. Tenemos que dejar al Señor, número uno, que edifique nuestro hogar. Tiene que edificar Él nuestra casa. Él tiene que edificar. Ahora, en el Salmo 127 me encanta porque habla de la familia. Después de que habla de edificar la casa, Salmo 127 en el verso 3 dice: los hijos son una herencia del Señor, los frutos del vientre son una recompensa. Y luego el versículo 4 dice: como flechas en las manos de guerrero son los hijos de la juventud. Y esta ilustración me encanta, está padrísima, es muy buena. Dice que los hijos son como ¿qué? Como flechas. Y yo pedí a ver quién me podía traer una flecha. Me encanta la ilustración. Desde hace mucho tiempo dije: mi hijo, son flechas. Y yo no soy el arquero. De hecho, usted no es el arquero, usted es el artesano. Usted es el que las hace, usted es el que las forma, usted es el hacedor de flechas. No es el que va a la guerra con ellas. Dice como guerrero en manos de valiente, y eso, el guerrero es el Señor. Él es el arquero. Yo nomás hago la flecha. Él viene a mí y me da un palo burdo, feo, chueco, y me lo pone en mis manos y me dice: toma, te lo doy. Ahora hazlo una flecha, hazlo bien hecho. Y hay varias características en las flechas que quiero ir contándoles, pero quiero que pongan esa imagen, diga conmigo: mi hijo es una flecha. Mi hijo es una flecha. Yo tengo que ser intencional en formarlo, en dirigirlo, en hacerlo. Ahora, así que número uno, escriba ahí si va a escribir, porque yo quiero que escriba. Yo quiero darles varias cosas que quiero que se lleven a casa. Por favor, escríbanlo en su celular o escriban, nomás no se vayan a Facebook si lo escriben en el celular. Ok, ni a TikTok ni a nada de eso. Ok. O escríbanlo en su hoja de servicio de preferencia. Sé internacional en formar a los hijos. Le decía una cosa:
Número 1, sé intencional en formar a los hijos. La primera cosa que tienes que entender es que los hijos, amén, te los entrega el Señor y no te los entrega perfectos. Usted no fue de esos niños, de esos cuando era soltero, estaba recién casado y dijo, y veía a los niños haciendo berriche en las tiendas y decía, mis hijos no van a ser como estos. O cuando veía a un niño mal portado decía, ¡ay, mis hijos, qué feos estos niños! Mis hijos van a ser los más bonitos del universo. ¿Alguna vez lo dijo? Por lo menos hágame así para saber, si sea sincero. Yo creo que sí. Y uno piensa, voy a recibir los niños más lindos que existen en el mundo. Mentira. Por eso empiezas con un palo burdo, chueco y torcido. Eso es lo que recibes. A un niño con defectos, con enfermedades, con dificultades, alguna que otra incapacidad. Vienen con ciertas cosas y tú cuando miras al niño te sorprendes cuando te viene la maestra en el kinder y te dice, es que su hijo no se quiere quedar sentado. Dije, no me diga eso porque mi niño es el más lindo en mi casa. Pero no te das cuenta de que el niño a veces es un niño que tiene problemas. Todos los niños nacen con problemas. Tú naciste con problemas y yo nací con problemas y los hijos nacieron con problemas. No nacieron perfectos, nacieron pecadores. Eso es lo que nos dice la Biblia. Dice la Biblia, ¿verdad? Que de manera que todos son pecadores. Los niños también tienen pecados. Nomás que no lo demuestran porque todavía no saben caminar. Pero dejen que dejen caminar y ustedes saben qué problema es. Ahí andan tocando lo que no deben, haciendo lo que no tocan, robándose cosas, haciendo cosas que no deberían, mintiendo a veces. ¿Tienes dulce? No tengo dulce, mamá, no tengo dulce. ¿Cómo? Mentiroso. Entonces se nos pone en la mano un pedazo de madera. Ahora es mi trabajo entender que aunque mi hijo es precioso a los ojos de Dios y hay un gran potencial, tengo que ver dos cosas en mi hijo. Tengo que ver el defecto que hay en él y tengo que ver las virtudes que Dios ve en esa madera. Así como un escultor cuando ve una piedra mira una escultura hermosa que va a hacer, así también nosotros dice, sí, yo sé, mi hijo tiene problemas, tiene pecados, tiene dificultades, tiene incapacidades, pero yo sé que Dios tiene un propósito más grande para él. Y tengo que ver lo que Dios quiere hacer. Pero no solamente tengo que verlo, tengo que poner manos en la obra para que mi hijo llegue a completar todo lo que Dios tiene planeado para su vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén, dale el aplauso al Señor. Ahora, cuando tienes entonces el trabajo es limpiarlo. Y el artesano tiene que saber cómo hacerlo. Hay 4 formas de hacer paternidad que son muy comunes. Y aquí quiero también que me las apunten, las analicen y les voy a decir algunas cosas como se miran estas 4 formas. La primera forma de hacer paternidad es la paternidad irresponsable. Abandonan su responsabilidad sin ni siquiera está presente. Y estas son algunas características. Abandonan a sus hijos, dejan toda la carga sobre otra persona, la abuela, el tío, el primo. No llaman, no escriben, no preguntan cómo están. Evitan cumplir con sus responsabilidades económicas. Utilizan el conflicto con la madre como una excusa para alejarse de los hijos. Es que es una problemática. Forman una nueva familia y actúan como si los hijos anteriores ya no existieran. Aparecen únicamente cuando quieren algo o cuando les resulta conveniente. No participan en decisiones importantes sobre la salud, educación y el bienestar. Culpan a otras personas por su ausencia sin reconocer sus propias decisiones. Este es el padre ausente, simplemente no está en casa y no quiere meterse en la vida del hijo y no toma responsabilidad sobre la vida de los que Dios le dio. La segunda forma de paternidad es el padre ignorante. Escriba ahí, creo que también está ahí. Y déjeme decirle algunas características. Dice, a mí me crearon así y no me pasó nada. Confunde el miedo con respeto.
En lugar de decir el miedo, los niños le tienen miedo al papá por cómo los disciplina, y dicen es que me respetan. No, te tienen miedo. No tienen ningún valor delante de ti. En el momento que pueden van a desobedecerte porque no representas una posición de respeto, solamente de temor por cómo te pones cuando te enojas. Evita, corrige según su enojo, no según las necesidades de su hijo. Trata a todos sus hijos de la misma manera sin conocer sus diferencias. No entiende la diferencia de los hijos, no los estudia, no los conocen, cómo reaccionan, porque no todos los hijos se corrigen de la misma manera. Nunca piden perdón, delegan toda formación espiritual a la madre o a la iglesia. Tú encárgate, no se envuelven en la iglesia. Repiten palabras hirientes que él escuchó cuando era niño. Es aquel que dice, a mí cuando yo me portaba mal me rompieron los dientes, ahora yo le voy a hacer lo mismo a mis hijos. Es ignorante, no sabe cómo ser padre. Le llegó los hijos, pero no sabió, nunca aprendió cómo ser papá o cómo ser mamá. Y ahí tenemos que tener cuidado. Muy común verlo, ojalá que no seamos uno de nosotros. El siguiente tipo de padre es el padre inconsistente. Promete tiempo con sus hijos, pero cancela por trabajo, amigos o pasatiempos. Establece reglas cuando está enojado, pero después cuando se contenta, deja de aplicarlas. Aquí no se come dulce, pero cuando se acuerda, cuando ya se tranquilizó, traje donas y ofrece donas y rompe sus propias reglas. Por la vez no es consistente, corrige severamente una conducta hoy, pero mañana la ignora. Busca a sus hijos cuando se siente culpable, no porque haya organizado bien su vida. Está disponible cuando las cosas van bien, pero se distancia cuando hay problemas. Tu estado de ánimo determina el ambiente de toda la casa. Crean un estado de ambiente. El otro que parece muy bueno, pero tampoco no es perfecto, tiene inconsistencia, es mejor que estos últimos tres, es el padre involucrado. Y muchos hacemos esto. Y les voy a decir por qué en un momento, por qué no es el mejor. Está presente en los juegos, cuando los hijos juegan, las reuniones, eventos escolares, está bien presente. Dice, no, yo sí voy a estar con mis hijos. Conoce los horarios de cuando sus hijos están ahí. Ahora, aquí está el problema, pero no conoce el corazón de los hijos. Sabe cuáles son sus calificaciones, pero no sabe cuáles son sus temores. Invierte en actividades, pero no tiene un plan de formación espiritual. Quiere que sus hijos tengan éxito, pero no ha definido el carácter que desea formar en ellos. Supervisa sus aparatos eléctricos, pero rara vez conversa sobre cómo tomar decisiones sabias. Ese es el padre involucrado, está involucrado en la vida de los hijos. Está ahí presente, sí, está ahí, está con ellos, pero no los está formando. Su formación es mínima. Y aquí es donde yo quiero ir al quinto tipo y al que yo quiero inspirarlos a que hagan. Y es este. El modelo correcto es el padre intencional. Escriba ahí, padre intencional. Y amén. Diga conmigo, padre intencional. Intencional significa que todo lo que haces lo haces con un propósito específico. Y eso funciona también con todo, incluso con el matrimonio. Si queremos tener un matrimonio honrado o hermoso, tenemos que ser intencionales en cómo hacemos que nuestros deseos se muevan con nuestras decisiones y nuestro estilo de vida, de cómo queremos que las cosas sucedan. Tengo que entender esto. Dios me llamó entonces a ser intencional, a hacer un esfuerzo, a ir mucho más allá de solamente estar presente con mis hijos. Es trabajar con ellos para que dejen de ser un palo burdo, para que se conviertan en una flecha en la mano del Señor. Y ese es un proceso que va a durar años, no es un proceso de meses. Y va cambiando conforme a cada etapa. O sea, no es la misma formación cuando están bebés, que ahí los vas formando cuando están en kinder, primaria, secundaria y cuando van caminando hacia la universidad. Es muy diferente el proceso, pero todo es un proceso de formación. Y más adelante hablaremos un poquito más acerca de estos procesos de formación en otra ocasión. Ahora, lo que yo quiero es que te lleves esta visión. Puedes vivir con la misma casa y no saber el corazón de tus hijos. Tienes que ser consciente y deliberado en alcanzar los objetivos que quieras lograr ver en tu familia.
Una de las principales cosas que Dios nos ha llamado a hacer con nuestros hijos es hacerlos discípulos del Señor. Ahora a los discípulos les llamamos así, cristianos totalmente comprometidos. ¿Qué quiere que tú hagas con tus hijos? Dios quiere que tú hagas con tus hijos que ellos se conviertan en cristianos totalmente comprometidos. En la Biblia nos dice en Mateo 28, 19, 20: por tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Y antes de ir a Cuba, y antes de ir a Perú, y antes de ir a cualquier otro país del mundo, mi llamado es mi familia. Mi primera misión es mi hogar. Tengo que hacer discípulos en mi casa. Tengo que facilitarle el discipulado a mi esposa. Ella tiene que ser una mujer totalmente comprometida con Cristo, y tengo que hacer de mi hogar un lugar donde ella sea una mujer totalmente comprometida. Mis hijos, tengo que crear un ambiente para que mis hijos estén totalmente comprometidos con Cristo, conozcan a Cristo, caminen con Él, y estoy observando su caminar y sus pasos para que ellos vean y caminen totalmente comprometidos con Cristo. Ahora, mi principal campo misionero no tiene una nación, no es una nación, es un apellido. Y eso es mi familia. Tu principal campo misionero y tu trabajo y tu labor son los hijos que Dios te dé. Tú estás llamado a entregarte a discipularlos. Ahora, tienes que discipular a tus hijos. Tu trabajo es discipularlos. El trabajo de la iglesia es apoyarte en el discipulado. Tu trabajo es levantarte como padre. ¿Qué otro padre conoces tú? Yo conozco un padre que te encargó la vara. Ese padre es el Padre Celestial. El verdadero padre de tus hijos no eres tú. El verdadero padre de tus hijos es el Señor. A ti solamente se te encomendaron. Él es el padre. Yo se lo digo a los muchachos: un día yo voy a faltar, pero olvídense, no, yo nomás estoy aquí representando por un poco de tiempo al verdadero padre. Tu verdadero padre no soy yo, tu verdadero padre es el Señor. Y de hecho va a llegar un momento en que Él los va a tener que tomar en sus manos y dirigirlo, porque su verdadero papá es Dios. Mi trabajo es preparárselos al verdadero padre, para que un día yo se los pueda entregar y dice: Señor, toma esta flecha, utilízala. Utilízala para tu gloria, utilízala para tu honra. Haz de ella lo que tú quieres de ella. Bendito sea el nombre del Señor, amén. Intencional en preparar esta flecha. Tienes que ser intencional en preparar esta flecha. Ahora, número 2, tienes que ser intencional en apuntar. Una vez más, como flechas en manos de guerreros son los hijos de la juventud. Bienaventurado el que llenan su aljaba de ellos. Y una de las cosas que es interesante, me puse a estudiar acerca de las flechas. Una buena flecha como esta es de entrenamiento, quizá no sé qué tan buena sea, pero una buena flecha no la he probado, así que no sé. En las manos de un guerrero vuela a 400 millas por hora. 400 millas por hora. Vuela a una velocidad impresionante, y la fuerza que tiene por causa de la velocidad es impresionante. Y si está bien hecha, va a caer en el blanco de manera perfecta y directa en las manos de un buen guerrero. Va a llegar a donde tiene que llegar, justo donde tiene que llegar. Ahora, la flecha tiene que estar bien equilibrada, tiene que estar bien limpia, tiene que estar bien balanceada, las plumas tienen que ser bien hechas, hasta la forma en que está el corte tiene que estar justo en el centro, la punta tiene que estar bien afilada, no tiene que estar muy pesada, tiene que estar balanceada, no puede estar un lado más grueso que el otro, tiene que estar perfecta. Y en la mano de un valiente, una buena flecha puede significar una gran victoria. Y vuelvo una vez más, en las manos de valientes se nos han entregado los hijos. Entonces viene la parte de la visión. Yo tengo que ver, entonces tengo una madera burda que se me entrega cuando se me he puesto en las manos. Y ahora dices: ¿y ahora cómo la voy a limpiar? Cuando nacieron los gemelos, cuando nacieron los hijos, yo le digo, yo los recibí. Ellos nacieron prematuros, nacieron antes de tiempo, nacieron en una situación muy interesante, de sorpresa. Y cuando me dijeron: cárgalos, me nacieron inmediatamente, me dijeron: toma a tu hijo, cárgalo. Y yo le dije: no sé cargarlo.
Me dije, no he tomado las clases de padres que da el hospital, no puedo cargarlo. De que no, ¿cómo no vas a aprender en el camino? Y ahí tuve que agarrar a mis hijos, 4 libras pesaron cada uno, chiquititos. Y cuando los voy cargando a mis chicos, sentí un peso de una gran responsabilidad y al mismo tiempo de sentir, porque que no estaba capacitado para criarlos, también que me sentí una carga en pedirle ayuda al Señor para que me guiara a entender cómo poderlos criar. La mayoría de la gente no se siente capacitada para criar hijos. Esas son estadísticas del 70% de la gente dice, no estoy listo para crear un hijo, no sé cómo hacerlo, no fuimos entrenados para hacerlo. Pero tenemos que tener, una de las cosas que tenemos que hacer es desarrollar una visión. ¿Qué quiero lograr? ¿Qué quiero ver en mis hijos? ¿Qué quiero lograr en ellos? ¿Qué quiero ver en ellos? Y aquí les voy a pedir que anoten algo. Y les voy a pedir que hagan una visión para sus hijos. Y la visión empieza no con lo que recibes, pero cómo quieres que termine. El día que tus hijos agarren sus maletas y se salgan de su casa, que todos vamos a tener eso. El día que tus hijos salgan de la casa, ¿cómo quieres que salgan? ¿Dónde quieres que salgan? ¿Cómo quieres que se vayan de la casa? ¿Cómo quieres que se miren cuando ellos ya digan, mamá, me voy de la casa, ya tengo 30 años, ya necesito salir? O algo por el estilo, o a lo mejor más joven de eso, 18, 17, y digan, ya me voy. ¿Cómo quieres? ¿Qué les quisiste haber equipado y dado a ellos para que se vayan? Bueno, quiero que te hagas estas preguntas. ¿Listos? Escriban ahí donde está en su papel. Número 1, pregúntese, ¿qué quiero que sepan? ¿Qué quiero que sepan mis hijos? Una de las cosas que yo les sugiero que sus hijos deberían de saber, número 1, quiero que conozcan bien a Dios, lo conozcan personalmente. Quiero crear momentos y etapas y situaciones en las cuales ellos tengan un encuentro personal con Cristo. Quiero crear eso, quiero llevarlos a la iglesia, quiero que ellos tengan un encuentro, quiero que experimenten a Dios, a campamentos. Tengo que buscar la manera. Número 2, yo quiero que conozcan a Dios intelectualmente. Quiero que sepan la Biblia, quiero que sepan quién es Dios conforme la palabra de Dios, tengan una buena base teológica, que ellos conozcan los nombres de Dios, la persona de Dios y que puedan defender su fe fácilmente sin ninguna complicación. Número 2, quiero que mis hijos sepan orar. Es triste cuando hay muchachos de 18 años que no pueden dirigir una oración en público. Han creado toda su vida en la iglesia y no pueden dirigir una oración en público porque no saben cómo hacerlo. Yo quiero que sepan cómo orar. Quiero que oren en privado y quiero que oren en público. Quiero que sepan, quiero que sepan acerca de sí mismos, quiénes son ellos en Cristo, cuáles son sus valores, quién es la importancia que hay en sus vidas. Quiero que estén seguros de sí mismos. Cuando salgan de la casa, no salgan todos asustados y atemorados y más bien huyendo de mí. No, quiero que salgan erguidos, seguros, listos para enfrentar al mundo con todas sus dificultades y luchas, listos para pelear la batalla. Necesito prepararlos, que sepan quiénes son, para que cuando vengan las batallas ellos puedan estar firmes. Necesito enseñar y tengo que estar seguro que ellos sepan acerca de la vida. Quiero enseñarles cómo funciona la vida, cómo son los problemas, cómo funciona la economía, las finanzas, la comida, que sepan lavar su ropa por lo menos, amén. Es increíble, hay muchachos de 18 años que no saben ni hacer café, saben cocinar a base de puro cereal con leche, se mantienen. Entonces, ¿qué les quiero enseñar? ¿Qué quiero que sepan? Escriban ahí, ¿qué quiero que sepan? Y después quiero que escriban ahí y le pongan el nombre a su hijo. Y digo, yo quiero que cuando salga de mi hijo de la casa sepa todo esto. Quiero que lo haga. La segunda cosa que se tienen que preguntar es esto: ¿quién quiero que llegue a ser? ¿Qué tipo de persona quiero que llegue a ser? Y ahí hablamos de carácter, su temperamento, como la humildad, la honestidad, el dominio propio, la compasión, la valentía, la humildad, o sus convicciones.
Yo quiero que sea un cristiano fuerte, como les decía. Yo quiero que sea una persona totalmente comprometida. No quiero que sea un aguacatón, como usted sabe, el guacamole es aguado. Hay cristianos que somos como el guacamole, así. No, quiero que sea firme como el hueso del guacamole, como el hueso del aguacate, duro en el Señor, confiado, que conozca bien. Voy a desarrollar convicciones en Él. Pregunta número 3: ¿qué quiero que sepa hacer? Y ahí vienen habilidades espirituales, relacionales, prácticas. Le decía hace un momento, orar, servir. Yo quiero que mis hijos sirvan. Yo quiero que mis hijos sirvan. A una cosa le he pedido a mis hijos. Yo no les he dicho, yo espero que ustedes sean pastores. Yo no espero que ellos sean pastores. Ni siquiera en mi mente está la idea de sucederles la iglesia como algunos piensan, en algunos otros lugares. No, esa no está mi idea. Pero dije, donde quiera que ustedes vayan, ustedes van a ser el mejor líder. Van a ser un líder fuerte para el pastor con el que estén. Para eso los estamos preparando. Entonces tengo que prepararlos para eso, espiritualmente, relaciones, cómo tratar con otros, cómo hablar con la gente, cómo resolver problemas, cómo actuar en medio de la presión, cómo no gritar, cómo resolver conflictos de manera apropiada. Cosas que tienen que aprender en la vida práctica, cosas que no se aprenden con un sermón, pero se aprenden cuando los miras en el momento difícil y tienes que estar hablando con ellos. Son muy intencionalmente, los miras enojado, aprovecha ahí. Eres muy intencional en el tiempo que te da. Es que el tiempo con los hijos se va tan rápido, ¿verdad? Hay que aprovecharlos. Número 4: ¿qué experiencias quiero que tengan? Conversaciones, responsabilidades, experiencias formativas, como tiempos de altar, experiencias misioneras, educativas. Quiero que mis hijos se eduquen, que sean cultos, que vayan a museos, que conozcan de arte, de teatro, que sean personas que conozcan de literatura, que no sean ignorantes. Quiero que mis hijos, aprovecharlos. Voy a ser intencional. ¿Qué experiencia quiero que tengan? Quiero que mis hijos tengan este tipo de experiencias, que crezcan. ¿Qué voy a hacer? Esto es un poquito de visión para poderle dar. Entonces, si pudiera ponerlo en palabras sencillas, sería lo siguiente: ¿qué quiero que mi hijo, a ver si me puedes poner el siguiente slide donde hay una frase, sepa? Tiene que ver con saber, ser, hacer y experimentar. Escriba eso: mis hijos, ¿qué quiero que? Tengo que enfocarme en saber, ser, hacer y experimentar. ¿Qué quiero que mis hijos experimenten en esta área? Ahora, mientras más jóvenes puedes ayudarles más. Llegando a cierta edad tienes menos oportunidad de influir sobre ellos, pero todavía puedes hacer cosas, aún cuando ya llegan a grandes. Pero aprovecha los años chiquitos. Ustedes que tienen hijos pequeños, aprovechenlos. Aprovechen ese tiempo, se les va a ir volando. Cuando te das cuenta, ya son unos jóvenes. Cuando se dan cuenta, ya tienen la maleta lista. Yo tengo 2 hijos con maletas ahorita en la casa. Ya. Y se fue muy rápido. Hoy en la mañana estaba viendo la cocina y dije, aquí preparaba el desayuno para mis hijos para que se fueran a la escuela. Ya no lo voy a hacer. Ahora nomás a mi esposa le va a tocar 3 huevos ahora. Pero el tiempo se va rapidísimo. Te va tempranito, aprovechalo. Miren, de verdad, si haces las cosas diferente, con la ayuda del Espíritu Santo, y si eres intencional, Él te puede ayudar. Tú puedes hacer de tu hogar un hogar diferente, no el hogar que recibiste o el hogar que tienes ahorita. Quizá algunos ni siquiera se sienten contentos de donde viven. Puedes hacerlo diferente. Hazlo diferente, sé intencional. En mi casa lo fuimos y realmente fue un esfuerzo, y muchas veces fue un esfuerzo y un acto de fe. Hicimos un lugar donde pudiéramos reír, donde también pudiéramos crecer. Nos propusimos que íbamos a estudiar la palabra de Dios. Desde muy pequeños lo hicimos, nos lo propusimos. Yo me propuse que antes de que ellos graduaran de la escuela, ellos iban a estudiar el discipulado de la iglesia.
ellos se iban a discipular. Antes de que gradúen de la high school, tus hijos se tienen que discipular. Aprovéchalo, hazlo. Tienen que estudiar, memorizar los versículos bíblicos, hacer los hábitos de oración, que ya ni te necesiten, ya no le tengas que recordar. Tienes que orar. Tienen que experimentar servicios, estar activos, experimentar campos misioneros. Quisimos que hicieran eso para que antes de que salieran, ellos pudieran ahora sí hacerlo sin mi ayuda, sin nuestra ayuda, que fueran capaces de presentar el evangelio, que fueran capaces de estudiar y prepararse y que pudieran seguirse desarrollando. Así que la visión que no se escribe se evapora. Si algo se quedan, quizá no es el mensaje más emocional que puedas recibir hoy. Si no es así, o a lo mejor sí, pero que sea algo que actúes. Y hazme un favor, en esta semana toma el tiempo para escribir. Aún si tienes hijos mayores, escríbelo. Escríbelo, tu visión sobre ellos. Y si la escribes y me dices que lo vas a hacer, por favor escríbeme un texto, llámame, porque quiero estar orando contigo. Yo quiero ponerme de acuerdo con padres intencionales, no solamente con padres presentes. Quiero saber quiénes son los padres intencionales y orar por ustedes. Y yo quiero poder bendecir y orar por sus hijos, para que sus hijos experimenten y hagan todo lo que Dios tiene planeado para su vida. Amén. Aleluya. Déjenme, voy a acabar. Ustedes sí me dejan. Yo tengo que acabar pronto. ¿Verdad? Déjenme acabar. Dijo, ¿acabe? Sé intencional en soltarlos. Les decía una cosa: como flechas en manos de guerrero. Entonces se lo voy a poner, tarde o temprano se los vamos a entregar al Señor. Y cuando se los entregues al Señor, que es el Dios fuerte, puedas decirle: Señor, aquí te entrego mi hijo. Los 16, 17, 18, 20 años que me diste con ellos, los use bien. Úsalo. Es tuyo, no es mío. Tú me lo diste, a ti te pertenece. Tú lo guardaste, a ti te pertenece. Te los entrego. Te entrego mis hijos, te los entrego. Quiero decirles algunas cosas rápidos. La última pregunta que te tienes que hacer no es, esa es con respecto a tus hijos, pero la última pregunta es: yo soy el ejemplo que mis hijos puedan ver para tener un modelo de la persona que ellos quiero que sean. Yo soy espiritual, yo soy entregado a Dios, yo leo la Biblia, yo oro, yo me educo, yo leo, yo estudio, yo me discipulo. Yo busco cómo crecer, madurar. Estoy buscando cómo estudiar algo extra para que me vean estudiando como ellos estudian y puedan ver de mí un ejemplo a seguir. Soy el modelo que ellos necesitan para que cuando ellos salgan digan: ok, mi papá me modeló cómo es la vida, mi mamá me modeló, ahora voy a hacer lo que tengo que hacer. Sé cuál es el camino, sé cómo se debe de hacer, sé cómo van a hacer. Porque de la misma manera, como me dijo el consejero, y me dijo: lo mismo que viste en la casa, eso vas a hacer. Lo mismo que han visto de usted, eso van a hacer. Nos ponemos en pie. Espero ponerles algo en su mente el día de hoy y en su corazón. Amén. La labor de padre es extremadamente importante. Extremadamente importante. No la tomes a menos. No es nomás los hijos que te dieron. Tus hijos van a cambiar generaciones. Dios te dio hijos para ser un instrumento poderoso en contra del enemigo, en contra del diablo. No para que el diablo juegue con ellos. Ellos son el temor del diablo. El diablo tiembla, debe de temblar cuando tu hijo dijo: papá, es el tiempo para mí de salir de casa. El diablo tiene que salir huyendo. Y ¿qué le hacemos? Ya terminó, ya está la flecha lista, ya está en las manos del guerrero. Este muchacho sí que nos va a dar en la torre. Cuando
salga el hijo de la casa, hasta el diablo debe de temblar, porque tú has levantado una generación mejor, una generación que ame a Dios, una generación mejor que la tuya. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Por qué no le da un fuerte aplauso al Señor el día de hoy? Les honro, padres, les honro, les honro, les honro, les honro. Y estoy seguro que Dios les va a dar la sabiduría para dirigir una generación que se levante. Déjense escuchar la sabiduría de Dios. Amén. Él va a saber dirigirles. ¿Tienen un papá al lado? Mamás, papás, tómense, abrácense. Tiene un papá al lado, bendiga a su hijo, padre. Y si hay hijos al lado de sus padres, bendígalos. Padre, hoy bendecimos familias, Señor, en tu precioso nombre, el nombre de Jesús. Si tú no edificas la casa, Señor, en vano sirve todo lo que hacemos, todo el trabajo, todo el sudor, todos los desvelos, todo el esfuerzo, no sirve de nada, Señor. Necesitamos que tú edifiques nuestra casa, Señor Jesús. No quiero llegar, Señor Jesús, que lleguemos, Señor, al final de una historia, de una época en nuestras vidas, de decir, ¿de qué sirvió todo? Ayúdanos, Señor Jesús, a que no se nos desvanezca el tiempo de familia y después no tengamos nada en nuestras manos. Ayúdanos a levantarnos, Señor Jesús, como adultos que te amen, que te sirvan, que sean ejemplares, que se muevan en tu poder, Señor Jesús. Padre, ayúdanos a tener visión, ayúdanos a ver más allá de lo que vemos con nuestros ojos. Quizás nosotros vemos a un bebé, a un niño, a un joven, a un joven adulto, Señor, quizá un joven, un adulto ya de nuestros hijos, Señor Jesús. Y Padre mío, pero tú ves en ellos una flecha, tú ves en ellos un instrumento poderoso para vencer a Satanás y todas sus obras. Padre, hoy levanta, Señor Jesús, hogares fuertes, Señor, en tu casa. Hogares que sepan, Señor Jesús, no solamente estar presentes, pero ser intencionales. No solamente dedicar tiempo, pero dedicar sabiduría. Padre mío, para que tú levantes una generación fuerte de jóvenes, de hombres, de mujeres, amantes, sirviéndote, Señor, haciendo tu obra, glorificándote, de carácter, levantándose, ocupando lugares de prestigio, lugares, Señor Jesús, de preeminencia. Que ocupen los lugares en el gobierno, Señor, en las empresas, en los negocios, que sean personas de influencia, pero no solamente personas que sepan cómo manejar negocios, pero que sepan transformar el lugar donde están con lo que tú le has dado, Señor. Levanta una generación fuerte y mejor, Señor, de nuestra familia. Hoy, Padre mío, empezamos nuestros ojos, abrimos nuestros ojos al final, Señor, de la carrera, para empezar a trabajar mientras tenemos el tiempo. Padre, te pido por aquellos hogares que quizá ahorita están quebrados. Quizás algunos hermanos, hermanas tienen hijos adultos que les está costando trabajo atraerlos a ti, Señor. Te pido que no se desesperen, que todavía a través de su influencia y su presencia ellas sigan siendo un instrumento para restaurar la casa que creyeron perder. Señor, ayúdale, Señor, a tener visión, no desánimo. Padre, entregamos todo desánimo y todo sentimiento de culpabilidad a tus pies. Todo sentimiento de culpabilidad, Señor Jesús, en el nombre de Jesús lo reprendemos. Es del diablo. Padre, tú no nos culpas, tú nos restauras. Tú nos restauras, tú nos restauras, tú no culpas. Restáuranos, Señor, y levántanos, Señor, y danos una visión clara, y danos entendimiento y sabiduría para levantar a la generación que quizás pensamos perder, Señor. Gracias, mi Dios, porque tú obras sobre las familias, y hoy bendecimos tu nombre, el nombre poderoso de Jesús, el nombre poderoso tuyo, nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén. Adoremos al Señor mientras este canto, el equipo de alabanza nos dirige.